El caso Odebrecht golpeó a varias instituciones. Hay una pugna de poder en la Contraloría y las críticas apuntan al quinto poder. Mientras la Asamblea Nacional blinda al vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo mira Lenín Moreno la primera crisis de su gobierno? En los primeros días de Lenín Moreno como presidente de la República, estalló en Ecuador el caso de corrupción más sonado de América Latina, los sobornos de Odebrecht. El nuevo fiscal sorprendió con sus allanamientos, vinculando a gente influyente. Sin embargo, el bloque de Alianza País evitó que el vicepresidente Jorge Glass compareciera ante la Asamblea. En el programa de hoy veremos si las primeras acciones de Lenín Moreno de profundizar la lucha anticorrupción van por buen camino, o si resultarán insuficientes para hacer justicia. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Marcela Aguiñaga, asambleísta por Alianza País, presidenta de la Mesa de Justicia. Fabricio Villamar, legislador por la Alianza Creo Suma, concejal de Quito entre 2009 y 2014. También nos acompañan Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue secretario de Transparencia durante el gobierno de Rafael Correa. Y Jorge Rodríguez, economista, actual coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, una entidad ciudadana. El escándalo de Odebrecht tomó proporciones cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició las investigaciones de este millonario espiral de contratación y sobornos en toda América Latina. Ecuador fue señalado como uno de los 12 países. De este tema y de todas sus repercusiones vamos a hablar en el programa de hoy. Para empezar, Claudia, ¿podríamos contar esta historia a través de sus protagonistas y la responsabilidad política que ellos deben afrontar? El periodo de investigación de la justicia estadounidense coincide con el periodo de gobierno de Rafael Correa. Recordemos que en septiembre del 2008 el entonces mandatario expulsó del país a Odebrecht y suspendió 5 contratos valorados en $800 millones. La crisis estalló luego de que la prensa revelara que la central hidroeléctrica San Francisco presentara más de 253 fallas estructurales. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva intercedió ante Correa para abogar por la constructora. A partir de ese momento se inicia una nueva fase de diálogos que permitieron el retorno de Odebrecht 3 años después. Jorge Glass, en su calidad de ministro de Sectores Estratégicos, supervisó en el 2010 el acuerdo con Odebrecht para reparar los daños en San Francisco y obtener una compensación económica por $20 millones. A cambio, el Estado desistió de glosas y multas que sumaban $137 millones. Desde el despacho de Carlos Polit, eterno contralor de la Revolución Ciudadana, se determinaron glosas de $70 millones en el caso San Francisco. Odebrecht volvió al Ecuador en el 2011 para asumir la reparación de la central Pucará y se le adjudicó la construcción del proyecto Manduriacu por $124 millones. Según la Fiscalía, durante esta década, el Gobierno Nacional y Odebrecht impulsaron contratos por $1.600 millones. Las operaciones de la constructora brasilera continuaron hasta que estalló el escándalo en diciembre del año pasado. Allí comienza la gestión del fiscal Galo Chiriboga, quien tenía a su cargo investigar los pagos de supuestos sobornos por $33.5 millones a funcionarios públicos. La primera acción relacionada con Odebrecht fue la detención de Mauro Terán. Él está detenido por supuesta defraudación tributaria. Y meses después, en abril, la aprehensión del exministro de Energía Alexei Mosquera, quien habría recibido $1 millón de Odebrecht en 2011. Estas primeras acciones se producen en medio de las críticas a instancias políticas como la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, controladas por Alianza País, por su poca apertura a investigar. El papel de Chiriboga, que estuvo al frente de la Fiscalía hasta mayo pasado, también fue cuestionado, pues en 5 meses solo hubo 2 detenidos. Su sucesor, Carlos Vaca Mancheno, fue posesionado como fiscal general ese mes. Y antes de cumplir 30 días en el cargo, las acciones de la investigación relacionada con Odebrecht ya han apuntado a otros nombres. Entre los 5 detenidos está Ricardo Rivera, tío del reelecto vicepresidente Jorge Glass.
A él se lo acusa de haber recibido 13 millones de dólares en sobornos, mediante transferencias electrónicas y en efectivo. Además, la Fiscalía también apunta hacia el contralor Carlos Pollitt, por supuestamente recibir dinero de Odebrecht. Aunque aún no se ha dado cifras de su participación, él está fuera del país desde hace más de una semana. Con esta información, el presidente de la Asamblea, José Serrano, anunció el inicio de un juicio político en contra de Pollitt. Desde Alianza País, la atención se mantiene en él y no en Rivera, ni en su sobrino Glass. ¿Quiénes son los responsables políticos en este caso? Carlos. Bien, empecemos el debate. Doctor Rodríguez, las acciones que ha tomado hasta el momento el fiscal Carlos Vaca Mancheno y las primeras acciones ya políticas de fiscalización de la Asamblea, ¿son suficientes? Bueno, yo creo que es un buen comienzo. Realmente, incluso a nosotros como Comisión Anticorrupción, nos llamó la atención el tema de Pollitt. Pollitt no estaba, si bien está en la lista Odebrecht, y fundamentalmente en la investigación que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque ahí lo apuntan directamente a él. Si bien eso realmente no creímos que iba a haber semejante arrojo o decisión por parte del fiscal. En esta primera etapa estamos absolutamente de acuerdo. Hay personajes como León Roldós que dicen que esto puede ser una cortina de humo, es decir, tal vez yo no quiero mantener al Contralor fuera y con eso tratar de solucionar el problema. Yo no quiero adelantarme, justamente por eso quiero primero ver qué es lo que pasa. El fiscal viene el día viernes a la noche de los Estados Unidos y ahí viene ya con la parte correspondiente a quienes tienen fuero de corte. Esto va a ser bien importante porque quienes tienen fuero de corte son ministros o son vicepresidente o presidente de la República. Asambleísta Aguiñaga, ¿por qué no llamar al vicepresidente Jorge Glass? Bueno, quisiera antes primero saludar a los panelistas, buenos días a todos los televidentes. Primero decir que quisiera precisar la información que pasaron en este programa. Las indemnizaciones y reparaciones por la hidroeléctrica San Francisco fue de aproximadamente 80 millones de dólares y no de 20, como se lo dijo. Adicionalmente eso, por fuera de las reparaciones había una indemnización adicional. Una indemnización de reparación de daños por 80 millones de dólares, así como pagos que se suspendieron por 100 millones de dólares y como ciertos contratos que fue impedido de participar por 200 millones de dólares al momento en que fue expulsada la compañía Odebrecht. Ante la pregunta que usted hace, básicamente primero decir que el vicepresidente, en este caso, es no solamente que ha sido reelecto por el pueblo ecuatoriano, sino que adicionalmente no tenemos y no hemos llegado a obtener prueba alguna donde se establezca que hay una relación vinculada a los hechos bochornosos que últimamente tenemos que vivir los ecuatorianos. ¿Qué hechos bochornosos, asambleísta? Los hechos bochornosos de Odebrecht. Odebrecht para nosotros es el sinónimo de la organización de crimen transnacional, no solamente que es una empresa corruptora. En el Ecuador Odebrecht ha estado desde 1987, ha estado desde el gobierno de León Febres Cordero, cuántos contratos habrá suscrito y al parecer ellos tenían un mecanismo de operación que tiene que ver básicamente tiene que ver con crimen organizado, es decir, tenían todo un mecanismo de establecer empresas para colmar y ganar contratos. El hecho de que el vicepresidente Glass se pusiera al frente de los sectores estratégicos y de que un tío estuviera vinculado, ¿no amerita la posibilidad de que haya una transparencia dentro de la Asamblea Nacional para identificar aspectos básicamente políticos? De hecho, hay un decreto, y creo lo está manejando así, como el decreto en el cual se le da la posibilidad a Glass de manejar en los sectores en donde Odebrecht actuó. Usted ha mencionado con claridad los roles de Glass cuando fue primero presidente del Fondo de Solidaridad, que era accionista de una de las empresas que contrató con el consorcio Odebrecht. ¿Quién negoció el retorno de Odebrecht? Adicionalmente eso, luego fue ministro de Sectores Estratégicos, quien tenía a su cargo la coordinación, más no la contratación, ni siquiera de hacer pliegos o ser parte de directorios que adjudiquen obras. Por otro lado, cuando fue vicepresidente, luego fue declarado pues encargado de la coordinación de los diferentes sectores, tanto para la matriz productiva como la matriz eléctrica. Decirse que debe responder por los actos de su tío es como que si dijéramos aquí que el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Devot, tenga que responder por los actos, supuestos actos vinculados de los contratos de su cuñado, Leonardo Borer, con contratos con el municipio de Guayaquil. Pero el hecho de que el tío de Glass se tomara el nombre del vicepresidente para reclamar dineros de coimas, cada persona responde por sus actos. Por eso es que en este caso el señor Rivera tendrá que responder, porque está siendo investigado, tendrá que responder cuál fue su vinculación,
cuál fue el planteamiento, qué fue lo que hizo en este caso y la del que se le responsabilidad investiga. política. Para mí, Glass, mientras no hayan pruebas que demuestren que él tenga una responsabilidad directa en su accionar, en sus obligaciones como funcionario público, no debe ser convocado a la Asamblea Nacional hasta que, insisto, no hayan las pruebas del caso. Asambleísta Villamar, ¿no hay razón suficiente entonces para que vaya Jorge Glass y comparezca a la Asamblea, pese a que él ha tenido el interés y la decisión de hacerlo? Amigos, qué gusto compartir este espacio con ustedes. A mí me parece que están mezclando dos conceptos que son diferentes. Lo uno son las responsabilidades civiles, penales o administrativas que un funcionario público pueda tener en razón de los actos y contratos que maneja, y la otra es la responsabilidad política. Pongámoslo en estos términos. Alguien puede ser responsable político porque las acciones que lleva adelante en el ejercicio de su función no son convenientes para el país, aun cuando los actos sean legales. Imaginémonos, por ejemplo, la contratación de deuda externa a valores excesivamente altos. Puede ser un contrato perfectamente bien hecho, en donde no exista un centavo de coimas, sin embargo es inconveniente para el Ecuador. Eso te conduce a que sea responsable político. La prueba que están ustedes por presentar, este decreto, el decreto número 15, me parece que es en donde se le encarga a la vicepresidente el manejo de los recursos estratégicos, ¿es suficiente como para empezar una acción de responsabilidad política o más bien eso no es contundente y debería la oposición buscar pruebas más certeras? No, a mí me parece que ahí han cometido un error de concepción durante estos 10 años y medio en Alianza País. Pensar que para iniciar un juicio político o para encontrar las responsabilidades políticas se necesita pruebas. No es así. Tan no es así que el artículo 129 de la Constitución, cuando plantea cómo tiene que llevarse el juicio político, dice que al final de encontrarse responsabilidades penales, se remitirá a la Fiscalía. Entonces, lo que Alianza País está entendiendo es que primero tienen que encontrarse responsabilidades penales para luego ir a las responsabilidades políticas. ¿Qué es lo que no está pasando con el caso del Contralor? ¿O sí? Que no pasa en el caso del Contralor, porque en el caso del Contralor, sin pruebas que se hayan presentado, inmediatamente arrancas con el proceso para la destitución. ¿Por qué no se actúa de la misma manera, asambleísta Aguiñaga? Primero, llamar a la reflexión a Fabricio con todo el respeto que se merece como legislador. Primero hay que leer con claridad lo que dice también la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No solamente que se necesitan las firmas, como ya lo hizo la bancada de País, 71 firmas para solicitar el inicio del trámite del juicio político. También establece la norma que debes acompañar las pruebas para llamar o iniciar el trámite. El parentesco del señor Rivera no es una prueba. No es una prueba suficiente. Tiene que haber los méritos necesarios, probatorios, que digan cómo, a través de ese parentesco, él llamó, la persona cedió a un contrato, violentó la norma favoreciendo a uno. El hecho de que haya, por ejemplo, nombramientos, contratos, acuerdos, todo eso está bajo la supervisión del vicepresidente. Solamente quiero recalcar que lo que dice el asambleísta Villamar no es tan cierto. Debes acompañar las pruebas. Caso contrario, recuerde que luego que se termine el juicio político, porque luego que salga de la Comisión de Fiscalización pasará al Pleno de la Asamblea Nacional y determinarse la censura, puede tener dictamen de constitucionalidad de la Corte para saber si se cumplió o no el debido proceso. Debemos claramente decir que si hay la voluntad política, por supuesto, pero adicionalmente contar con las pruebas en un Estado de Derecho. Bien, nosotros nos vamos a un primer corte comercial y cuando volvamos le doy la palabra a Edwin Jerrín. Sigue este debate en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @políticacorrecta. No se desconecte que regresamos con el debate sobre la corrupción por el caso Odebrecht. La atención política se trasladó esta semana a la Contraloría General del Estado, a propósito de la pugna de poderes entre el Contralor Carlos Polit, quien se encuentra en Miami, y el Subcontralor Pablo Celi, quien ha desconocido su destitución. El video que muestra a Celi descontrolado circuló el miércoles por redes sociales. No me diga la vida ese tipo de tonterías. Doctor, no puede ser eso. No es un acto. A ver, baja de doctor, por favor, no puede con la disposición del señor Contralor, yo no voy a recibir esa acción. Doctor, por favor, doctor. Sin duda, Pablo Celi sería el políticamente incorrecto de la semana.
Señor Jarrín, ¿hasta qué punto el Consejo de Participación Ciudadana, que acaba de nombrar a Polit como Contralor, es responsable de lo que acabamos de ver en este video? Permítame saludar primero a la ciudadanía, un fuerte saludo a la ciudadanía, a todos los que nos miran por este medio. Buenos días, Rojas, buenos días con todos los panelistas que están aquí. Creo que primero quisiera yo reconocer el comentario del economista Rodríguez, reconocerlo en función de que mientras fortalezcamos la institucionalidad del Estado, mientras el Estado sea el que tenga la capacidad de procesar, realmente vamos a llegar a tener sanciones, vamos a lograr a tener personas presas pagando las culpas de los hechos de corrupción, vamos a poder incautar los bienes que sean producto de hechos de corrupción, y eso es importante. Creo que eso es... ¿Y quién es el responsable por haber nombrado a Polit por tercer periodo consecutivo? El Consejo de Participación Ciudadana lleva un proceso de selección a través de comisiones ciudadanas de selección. Esas comisiones ciudadanas de selección, basados en un reglamento que está fundamentalmente constituido en lo que dice la ley y en lo que dice la Constitución. Ese es el proceso, son ciudadanos eligiendo autoridades y cualquier ciudadano pudiendo postular para ser autoridad del Estado. Gente muy vinculada con el poder, los funcionarios que han sido reelegidos. Es decir, ¿hasta qué punto lo que siempre se dijo, señor Jarrín, que esos concursos de selección respondían más bien a cuotas de poder, a una importante influencia de gente poderosa para mantenerse en los cargos? Y hemos visto que en el caso de Polit, que aparentemente eso sería la respuesta. Es importante aclarar aquí varias cosas, ¿no? Los concursos tienen etapas. Tienen una etapa en donde se conforma una veeduría para vigilar el proceso. Está abierto para que cualquier ciudadano participe. Les invito a que los ciudadanos participen, se sumen, vigilen directamente el proceso del concurso. Luego hay una fase en la que se postulan para ser comisionados ciudadanos que elegirán a esas autoridades. También está abierto, siempre la información está en línea. ¿Y el papel del Consejo de Participación? A ver, nuestro rol es facilitar a que los ciudadanos elijan las autoridades. Creo que ese es un concepto fundamental que da la Constitución del 2008. Entrega poder a la ciudadanía y les dicen, ciudadanos, elijan a las autoridades, tratando de evitar algo que sucedía en el país con frecuencia antes de. Las mayorías móviles en el viejo Congreso Nacional distribuían las instituciones públicas entregando la superintendencia de bancos a los banqueros. El bochorno de la Contraloría que se ve en los videos no se diferencia en nada de la partidocracia, doctor. Claro que es un bochorno. Entonces ahí hay una responsabilidad. A todos nos da indignación ver esos elementos, ¿no? Entonces aquí la invitación es, si el poder está en los ciudadanos, asumamos ese poder que está entregado a partir de la Constitución del 2008. Carlos, me parece que esto no está enfocándose correctamente. Asuman la responsabilidad que tienen de haber nombrado a funcionarios que están implicados en casos de corrupción. Lo que ustedes están planteando en este momento, de decir que al Contralor le nombraron los ciudadanos, pues entonces los ciudadanos somos los responsables de haber nombrado un funcionario corrupto y adicionalmente tener que soportar el cruel espectáculo de un señor que rompe los papeles al frente de los funcionarios y los ciudadanos somos los culpables. Por favor, a la vuelta de toda la vigencia de la Constitución han nombrado funcionarios vinculados a Alianza País, a los cuales les encargaron altas funciones del Estado. Cuando estuvieron en el ejercicio de esas altas funciones del Estado, cometieron actos de corrupción. Cuando cometieron actos de corrupción y se comenzaron los juicios, algunos los dejaron escapar. A los que se quedaron para enfrentar los juicios, los iban a visitar a la cárcel, los defendían en las sabatinas y finalmente les concedieron el indulto. Eso quiere decir de lo que han hecho en estos 10 años. Hay algo importante que aclarar, ¿no? Ese mismo fiscal que está siendo procesado fue elegido por ciudadanos en procesos de concurso. Ese mismo Vaca Mancheno, el fiscal fue elegido en un concurso igual. Y la ciudadanía al fiscal Vaca Mancheno le impugnó y esas impugnaciones no pasaron. A ver, creo que tenemos que ser precisos en las cosas que se dicen, ¿no? La situación, la impugnación no es un elemento que te llegue sin pruebas, sin evidencias, y por eso a uno tenemos que descartarle de un concurso, ¿sí? Al Contralor Polit tuvo una impugnación que no tenía ningún sustento y por eso la Comisión Ciudadana no la asumió. En esa línea y en esa mecánica, el reto es fortalecer la institucionalidad, el reto es luchar contra la impunidad. Creo que ese es un gran reto que tiene este país. Sin embargo, doctor Rodríguez, usted ha planteado la salida o la renovación del Consejo de Participación Ciudadana de manera integral luego de ver estos resultados. Sí, un poco la contradicción, Edwin, es que esas vedurías o esa comisión ciudadana para elegir son básicamente gente a dedo. O sea, yo te puedo garantizar y te puedo demostrar que nadie puede tener una participación en un concurso de esa naturaleza, porque sabe que todo está amañado. Primero, ustedes,
con todo respeto te digo y con todo cariño, en definitiva, ustedes responden a una línea política. Lo que significa el combate a la corrupción tiene que tener independencia en lo absoluto. Incluso, quienes son los representantes ciudadanos tienen que ser las organizaciones sociales, pues, Edwin. Tienen que ser los colegios profesionales, tienen que ser las unidades de trabajadores, tienen que ser los periódicos, tienen que ser la misma iglesia. En definitiva, no pueden ustedes utilizar bajo esa fórmula el echarle la culpa a que es la ciudadanía la que nombró al señor Polit o al señor Vaca. Creo que tengo derecho a... Sí, está bien. Y le doy la palabra luego a Marcela Aguinaga. Marcela, creo que hay un derecho a responder. Igual, economista, con el mismo cariño, con el mismo respeto que lo he tenido siempre y lo tengo. En su momento, cuando el proceso ni siquiera iniciaba de selección del Contralor, alguna vez en las redes sociales usted cuestionó y ni siquiera iniciaba. Y yo le invité, le dije, economista, usted cumple los requisitos, postúlese. O sea, es parte Edwin, de... O sea, ¿crees que yo me hubiera prestado a un juego de esa naturaleza? Edwin, cuando al Contralor le hicieron los exámenes para que saque 100 sobre 100, por favor, eso Edwin. No es cierto y eso partimos de una primicia que es falsa, no sacó 100 sobre 100. O sea, estamos partiendo de una primicia que no es real y para eso están los veedores, para vigilar que eso no suceda. ¿Quiénes hacen los exámenes? Hacen catedráticos, oficiamos a universidades tipo A y tipo B y está publicada y es pública la lista de cuáles son los catedráticos. Estamos cuestionando la honestidad de PhDs que hacen las preguntas, que son delegados de universidades, que se encierran en un sitio a construir las preguntas, Gracias. que las preguntas son encriptadas ¿Crees que y Poli que eso hubiera es 3 podido días sacar 100 en antes. el examen? Démosle la escrito? palabra a Marcela Aguinaga, por favor, Sí, asambleísta. ya que estoy en minoría aquí en este panel, sí quisiera decir que el tema de la corrupción, que es un mal multidimensional, debemos saber que esto no es una bandera ideológica, no es de izquierda o es de derecha. Esto es un tema que nos ataca a todos los ecuatorianos y que tenemos que ponernos la bandera tricolor. Esa es la que tenemos que ponernos. Y en ese concepto yo quiero decirle que ciertamente tiene obligaciones muy claras que establece el artículo 208 de la Constitución en torno a cuáles son las funciones del Consejo de Participación. El Consejo de Participación no puede responder directamente porque hay una comisión que es la que selecciona, no seleccionan los mismos vocales. Sin embargo de eso, más allá de decir que el proceso no conozco, no lo puedo cuestionar en detalle, pero sí quiero decir que una de las cosas que nos queda debiendo el Consejo de Participación, y por eso ha sido convocado al Pleno de la Asamblea Nacional y va a ir próximamente a la Comisión de Fiscalización, es que no sabemos qué está haciendo. Los ciudadanos queremos saber qué está haciendo. En cuántas denuncias es parte procesal. En cuántas denuncias que le corresponde también investigar se han Va al planteado. Consejo de Participación, están llamando a Polit y a Glass no le llaman. O sea, ¿por qué no llamarle también para que explique cómo se manejó todo el tema de Odebrecht? Porque en el caso específicamente del vicepresidente Jorge Glass, yo ya le he dicho con claridad que él no puede responder por los actos de su tío, que está en proceso de instrucción fiscal en este momento. Es decir, usted, yo y todos los ciudadanos que estamos viendo este programa pueden conocer en este momento cuáles van a ser las diligencias procesales que se van a realizar. Lo que no sabemos cuando está en indagación previa. Ahora bien, pensar que el tema de Odebrecht saltó el 1 de junio porque sí, por obra y gracia, gracias a la voluntad de Brasil y gracias a la voluntad de los Estados Unidos, si los Estados Unidos fuera tan frontal contra la lucha contra la corrupción, ya nos hubieran mandado a los Isaías, nos hubieran mandado a Pedro Delgado Si y ustedes o el algunos gobierno otros. o el fiscal Chiriboga sabían ya o estaban avanzando en las gestiones, ¿por qué no impidieron la nominación del Contralor Yo Polit, lo que por quiero ejemplo? decir con claridad es que para que se hayan hecho los actos de investigación que llevó adelante el fiscal Carlos Vaca, es evidente que hubo una investigación previa. Se sabían movimientos financieros. ¿Pero se por qué no sabían, impidieron la designación de Carlos Polit, asambleísta? Eso fue hace pocos meses. nosotros somos la Asamblea Nacional. Me refiero a Alianza Yo País. me Usted es refiero con presidenta de Alianza claridad. País. ¿Cómo? Bueno, no soy la De presidenta de Alianza Guayas. País. Soy la presidenta nada más de la De Guayas. Comisión de Justicia. Pero sí decirle que nuestra lucha ha sido frontal. Nuestra lucha frontal y los errores que se hayan cometido en torno a quizás procesos que hay que mejorar. Yo quisiera que el Consejo de Participación nos diga Brevemente, qué que voy a corte, herramientas sí. jurídicas más necesita para no eliminar el Consejo de Participación, porque ese espacio es para los ciudadanos, para fortalecer su lucha contra la Bien. corrupción. Y con estas reflexiones nos vamos a un corte comercial, dejando la pregunta en el aire. Entonces, ¿cabe ya una reforma política para ajustar estos problemas en el Consejo de Participación? Lenín Moreno ha ofrecido combatir la corrupción. Después del corte analizaremos las medidas que ha tomado el primer mandatario y si son suficientes para encontrar a los corruptos. No se desconecte de Políticamente Correcto.
Uno de los temas que con mayor insistencia se debate en el país es la corrupción. Los casos como el de Petroecuador, Caminosca y Odebrecht marcaron buena parte de la campaña electoral. ¿Cómo ha reaccionado Lenín Moreno frente a estos escándalos? Previo al inicio de la campaña electoral se destapó el caso de corrupción más grave de Latinoamérica: los sobornos de Odebrecht en 12 países, entre ellos Ecuador. Odebrecht está aquí desde 1987, o sea que se volvió corrupta en el 2007, o sea que empezó a dar coimas en el 2007. Honestidad por parte de los gobernantes es fundamental. En el único debate donde participaron todos los candidatos, Lenín Moreno dijo: he dicho que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. He pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello. Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora de este gobierno no regresen después, bendecidos por el paso del tiempo, a presentarse como prohombres de la moral y la justicia. Luego de no ganar en primera vuelta, endureció su discurso. Para que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora vayan a la cárcel. Los de ayer y los de ahora. Como presidente electo, delineó un primer compromiso. Ustedes conocen pues el fortalecimiento de la transparencia y una lucha que hemos ofrecido tenaz, fuerte, contra la corrupción. Durante la posesión el 24 de mayo asumió la lucha contra la corrupción como un asunto prioritario. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos. La bomba de tiempo de Odebrecht explotó en el 9º día de su mandato. Por favor, no lo tomen como una amenaza. Debemos ser excesivamente escrupulosos en el manejo de los recursos públicos. El Frente Anticorrupción y la ayuda a la ONU son las estrategias de Moreno, pero ¿serán suficientes para combatir la corrupción? Fabricio Villamar, ¿serán suficientes los llamados, los exhortos de Lenín Moreno para combatir la corrupción? ¿Qué hacer con la situación de Jorge Glass, por ejemplo? Yo creo que el presidente de la República es un hombre que plantea una buena intención. El verdadero problema que se tiene no está con el presidente de la República, sino con todo el proceso de encubrimiento de 10 años de gente vinculada a casos de corrupción. El grave problema que tenemos es que no quieren llamar a las cosas por su nombre. No es el caso Odebrecht. Solo. Es el caso de funcionarios públicos que han coimado con Odebrecht. Porque ahí lo que se dice es, esta es la empresa corrupta y corruptora. Un ratito, esto elimina la posibilidad de que haya sido el funcionario público el que pidió plata para que esto pase, pues. Entonces sí me parece que es necesario eliminar los eufemismos. Aquí se dice, todos han sido corruptos. La empresa esta ya estaba en el Ecuador. Durante el debate en la Asamblea se dijo, el gobierno que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues sí, nadie se asomó ahí. No, pues pero es que el asunto es diferente. A mí me parece que los ecuatorianos no se merecen la vida de corrupción anterior, no se merecen la vida de corrupción actual, sino que se merecen un futuro sin corrupción. ¿Cómo ayudar a Lenín Moreno? Estos eufemismos, como decir, cuando un funcionario público de Alianza País recibe plata de Odebrecht y se dice, no, es un acuerdo entre privados. Cuando se dice, en estos casos no hay perjuicio para el Estado, es un error, pero adicionalmente es un gran engaño a los ecuatorianos, porque la plata que estos funcionarios han estado recibiendo, evidentemente perjudica a la economía ¿Ustedes como ecuatoriana? oposición le van a ayudar a Lenín Moreno, asambleísta, a que pueda fortalecer su cirugía mayor a la corrupción? A ver, yo estoy en la Asamblea representando a los ciudadanos que quisieron un cambio. Y parte de los cambios que quieren los ciudadanos es precisamente ¿Cómo volver ayudar a Moreno? Votaron. No es solamente a Moreno, Carlos. A lo que tenemos que ayudarles al Ecuador entero. Pero Moreno es el gran gestor de este liderazgo. A ver, si es que Moreno tiene la firme decisión de combatir la corrupción, ¿por dónde debe empezar? Va a contar con todo nuestro respaldo. ¿Y por dónde debe empezar, asambleísta? A ver, a mí me parece que el primer ejercicio que tienen que hacer es dejar de proteger a los funcionarios públicos de Alianza País. Hace un momento Marcela me interrumpía y el planteamiento es el siguiente, Marcela, y creo que tenemos que estar claros. Apenas están topando el caso Odebrecht.
¿Y qué hacemos con los 22.800.000 de depósitos en el caso de telecomunicaciones con el tío de Jorge Glass? Los 200.000 que pedían para la concesión de frecuencias, los 12 millones de Petroecuador, los $300.000 en el caso de Calvopiña en el tumbado. Entonces, sí me parece que es necesario que solamente eviten una precisión, pensar, esos Marcela, casos solamente están termino esta idea. judicializados. Sí, está están bien. judicializados, están en este momento siendo procesados y hay algunos hay una cosa que tú privados te de estás libertad, saltando, que no Marcela. está diciendo Tú usted eres y que la ciudadanía asambleísta debe saber. y estás refiriéndote usted también, a los temas. y usted votó en contra. Seguramente por la resolución. Yo voté en contra de lo que ustedes quieren salvarle a Glass. Sobre todo, ese es la cabecilla de la corrupción en este país. Y ustedes le quieren salvar porque están confundiendo partido, gobierno y Estado. Edwin Jarrín, ¿cómo ayudarle al presidente Moreno en la lucha contra la corrupción? Mira, quisiera hacer un paréntesis dando brevemente un poco de datos para responder lo que decía Marcela, ¿no? Efectivamente, tienes el refrán de que uno tiene la gallina cacarea, ¿no? El huevo que pone, pero hay algunos que solo ponen cascarón, y es decir, es puro cacareo y no se hace nada. En el Consejo quizá nos ha faltado comunicar, de acuerdo, pero nosotros hemos enviado a Contraloría 122 expedientes, y de los 122 expedientes tienen sanciones de tipo predeterminaciones de responsabilidades civiles administrativas, responsabilidad culposa, responsabilidad administrativa 129 también. desde el 2009, ¿no? 122, desde 122 que existe el Consejo de Participación 2009. Ciudadana. Y un porcentaje alto está en nuestro periodo. Luego le preguntamos a la doctor Fiscalía, Rodríguez si es poco a la o mucho Fiscalía eso. hemos enviado 48. En el periodo de la 98 al 2008 se enviaron 73 expedientes. Y en el periodo 98-2008 se enviaron 51 expedientes a la Contraloría. Eso está en el informe. ¿Cómo ayudarle a Moreno en ese sentido? ¿Cómo ayudar al presidente? Creo que existen cosas por mejorar, hay muchas cosas por mejorar que se han ido avanzando. El sistema de contratación pública, por ejemplo, ahora, reconocido como el mejor sistema de contratación pública de América Latina, reconocido como un sistema de alta transparencia, donde existen 600.000 contratos públicos para que cualquier ciudadano pueda acceder. Un sistema de contratación pública que tiene 291.000 proveedores. Entonces, cuando hablamos que el Ecuador y el Estado es corrupción por todo lado, estamos refiriéndonos a 291.000 proveedores o proveedoras del Estado que son corruptas, y eso no podemos hacerlo de esa manera. Se ha ido encontrando patrones que tienen que ver con el giro específico del negocio, por ejemplo. Se han empezado a establecer regulaciones específicas, y eso hay que ir fortaleciendo, hay que fortalecerlo. Creo que son elementos que debemos hacer. Pero hay un elemento más que eso podría ser un avance, ¿no es cierto? Sí, pero hay un elemento más que es importante, ¿no? Entre 98 y 2008 se hicieron 84 veedurías. Entre el 2009 y el 2015 se hicieron 339 veedurías. Solamente en el 2016 se hicieron 214 veedurías. Y en lo que va del 2017 estamos ejecutando... No, pero es que lo que pasa es que la participación de la ciudadanía se lo menosprecia tanto, pero tanto que a pesar de que informes de veedores han ido a parar a Fiscalía, las autoridades, las máximas autoridades, hacen caso omiso. Y un caso de eso es el municipio de Quito. Doctor Rodríguez. Creo que debería pedirle o hacerle un llamado de atención al alcalde, que yo lo he hecho públicamente, y el municipio de Quito es uno de esos. Doctor Rodríguez, ¿usted cree que estos trabajos de veedurías ciudadanas y el trabajo que ha presentado este momento el ente de corrupción del Consejo de Participación Ciudadana ha sido fructífero? Yo le puedo afirmar que todos esos trabajos existen de aquí para abajo, pero prohibido intervenir de aquí para arriba. O si no, que Edwin me diga qué caso importante de alguna autoridad sobre las subsecretarías para arriba han hecho alguna Por ejemplo, doctor. Es que no tienen, pues. No, por ejemplo, ¿qué caso cree usted de los que ustedes han investigado? No sé. Hay 50.000 casos que debían haber investigado, pero no es solamente eso. El tema es cómo conseguir transparentar, cómo darle confianza nuevamente al aparato productivo, cómo los agentes económicos podemos reconquistar esa confianza. Usted planteaba un tema que creo que es vital este rato. Podemos decirle con absoluta dirección al presidente de la República, el primer tema para darnos confianza es arreglemos el asunto de la metida de manos en la justicia. ¿No le parece a usted? Bien, y con estas afirmaciones del doctor Rodríguez nos vamos a un corte comercial y le devuelvo la palabra al volver. Gracias por seguir en Políticamente Correcto. Economista Rodríguez, usted decía que un importante apoyo que se le puede dar a Lenín Moreno viene por ayudar a reformar la justicia. Claro, evidentemente que el país va a requerir una cirugía mayor en lo que significa la Constitución de la República.
Esta dependencia de todos los organismos estatales, sobre todo los de control del Ejecutivo, le hacen daño. Porque el agente económico que quiere invertir en el país no tiene confianza. Sabe que cuando tiene alguna reclamación ante la justicia, obligatoriamente los jueces, para que no sean decapitados, dictaminan a favor del Estado. Esto es absolutamente grave. Y uno de los temas no es solamente hacer esta comisión que hicieron para reunirse con los empresarios, sino también tiene que darnos una visión clara de lo que significa la justicia en el país. Independencia, que ponga una orden a todos sus ministros, a todos sus empleados, prohibido meter la mano en la justicia nacional. Además, yo tengo que decirle la desconfianza inmensa que yo tengo del señor Yalc, porque el señor Yalc ha permitido que niveles intermedios del Consejo de la Judicatura le metan mano. Perfecto. Asambleísta Aguiñaga, ¿usted cree que, dadas las circunstancias en las que se está debatiendo el tema de la corrupción y que Alianza País ha permanecido 10 años ya en un modelo político, ameritaría revisarlo, cambiarlo y empezar a hacer reformas en la justicia, la forma de asignación de determinadas autoridades en el quinto poder? Primero algunas aclaraciones. Lo que dice el economista Rodríguez, primero me sorprende, es gravísimo. Y si tiene evidencias de eso, denúncielo, como corresponde. Lo que acaba de decir, que el señor Yalc ha hecho mal su trabajo y demás. Parecería ser que la justicia antes era mejor, cuando había la pichicorte, cuando desde una llamada de los socialcristianos nombraban y ponían jueces a que no deben usar. Eso es lo que no podemos al país que algunos pretenden y quieren que regresemos. Por un lado. Por otro lado, si es suficiente lo que está haciendo Moreno hasta ahora, creo que es un buen comienzo. Creo que usted coincido con usted, creo que es un muy buen comienzo, pero también creo que hay que hacer reformas estructurales legales, que hay que mejorar quizás sistemas de control en el ámbito de contratación pública. Hagámoslo, hagamos la próxima reforma. Que necesitamos una ley que quizás hay un ejemplo muy interesante, ya Alianza País está por presentarla, hemos trabajado en ella, de estructura en relación a revisar, por ejemplo, empresas que sean sancionadas, personas jurídicas, que hoy lo permite el COIP, establecer sanciones penales a empresas jurídicas, muy bien, que sean expulsadas del Ecuador, pero adicionalmente la muerte civil para funcionarios públicos y personas del sector privado. Adicionalmente, generar incentivos para aquel que denuncia, pero que no sea responsable de sus denuncias. Para eso tiene que tener elementos probatorios. No se trata aquí de calumniar, injuriar y de deshonrar, pero incentivos, ¿por qué no? Y se pueden poner incentivos de carácter quizás no solamente meritorios, sino económicos, también bienvenido sea. Hay una propuesta muy interesante que la tiene Perú, que la presentó el presidente. ¿No es más fácil alentar las investigaciones, las denuncias con mayor libertades a tratar de encauzarlas con la posible de recriminarles por errores? Porque en este país el principio constitucional es que usted es inocente. Tienen que demostrarle que usted no es inocente y que es responsable de un acto. El poder de la justicia para eso tendríamos que romper un principio de índole constitucional y los 16 millones de ecuatorianos estaríamos en indefensión. Me parece que el punto aquí claro es mejorar en lo que haya que mejorar. Me gustó mucho la intervención del doctor Javier Zavala, miembro de la nueva comisión que ha conformado el presidente Lenín Moreno, en el sentido de que no solamente basta esto, sino generar recomendaciones y estrategias. Quizás entre esas una reforma integral, no solamente al Código Orgánico Integral, sino a otros cuerpos legales que nos permitan luchar frontalmente contra la corrupción. Fabricio Villamar, ustedes no pueden impulsar desde la oposición ningún proyecto grande, fuerte contra la corrupción si no conversan con Alianza País, si no hay un gran pacto en la Asamblea, porque el caso contrario terminarán ustedes como una salud a la bandera, una denunciología. A ver, yo creo que hay que hacer de la lucha contra la corrupción algo efectivo. Y lo que vamos a ver en los próximos días es que el llamado a juicio político al Contralor es un llamado a un funcionario que no va a volver al Ecuador. Pero bueno, es un paso adelante, es reconocer que se nombró mal a ese funcionario. Pero Carlos, nadie dice que no sea un paso adelante. Lo que decimos que es un paso adelante, pero que, como decía Jorge, no llega a las altas esferas de la corrupción del Ecuador. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? El excontralor Polit va a convertirse en el nuevo desenmascarador de todos los actos de corrupción porque tiene toda la información necesaria. Se ha conformado en la Asamblea una comisión para que viaje al Brasil, a los Estados Unidos, a España, a recoger información. ¿Qué información? La información que ya tiene el fiscal en el Ecuador. Por lo tanto, es una comisión que se va a ir de viaje y que en la práctica va a ayudar al encubrimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Hay que irse a los Estados Unidos a conversar con Carlos Pollitt, porque si como contralor tiene la información necesaria para desenmascarar todos estos casos de corrupción, hay que tomarlo antes de que digan las personas que quieran, los asambleístas que quieran. Me parece que eso ni siquiera tiene que ser un espacio institucional. ¿Por qué esto es importante y urgente, Carlos? Porque el día de mañana Alianza País va a decir, como está enojado porque le destituimos, ahora está diciendo estas falsedades. Lo mismo que hicieron con Capaya, lo mismo que hicieron con Alex Bravo, lo mismo que hicieron con Delgado. Entonces, cada vez que les hacen el homenaje, les defienden en las sabatinas y después dicen, nos han traicionado a la revolución y nos duelen muchísimo estos poquitos casos de corrupción. Pero hay necesarios acuerdos institucionales. Marcela Aguinaga está planteando una agenda política, una agenda legislativa. Hay que llegar a acuerdos entre la oposición y el gobierno en función de la lucha frontal contra la corrupción. Solamente una precisión, Carlos, solamente una precisión rápidamente. Para darle la palabra en el contexto de lo que dice Fabricio Villamar, si tanto es que quieren luchar contra la corrupción, pidieron como bloque, el bloque por el cambio, la bancada, pidieron primero que se llame a Pollitt, ya está. Segundo que adicionalmente se pide que se convoque a Glass, no estamos de acuerdo, porque no hay elementos probatorios para ello. Tercero, que publiquen la lista de Odebrecht. Pero usted votó en contra de lo que nosotros planteamos, en lo cual el resto de bancadas de oposición se sumaron, para que vea cómo es su doble moral, porque en el tema estaba incluido el tema del metro de Quito. Démosle la palabra a Edwin Jarrín. Carlos, yo quisiera, estos espacios nos deberían permitir construir. Así es, establecer los acuerdos, y yo vuelvo y le digo, no solamente correcto. Son entre los sectores políticos. ¿Dónde quedan los ciudadanos? Aquí estoy. ¿Dónde quedan los 12.000? Aquí como ciudadano, el economista Rodríguez. Los 12.000 ciudadanos que participaron en el 2016 en acciones de control social. ¿Dónde quedan esos ciudadanos? Hablamos solamente, no puede ser que solamente, y ahí discrepo con el economista Rodríguez, que son delegado de la iglesia, delegado de... No, los ciudadanos de a pie tienen derecho a participar, cuya tienen derecho a incidir. Ha tenido problemas, Edwin Jarrín, en el Consejo de Participación Ciudadana. La organización ciudadana cívica no ha sido efectiva. Se han elegido a las personas que están en el poder. Lo que pasa, y vuelvo a insistir, para fortalecer, para construir, para dar pasos más adelante. Discutamos cuál debería ser el mecanismo, pero para empoderar al ciudadano, no para regresar a que en el viejo Congreso por mayoría movilizada. Usted tiene que reconocer que las cosas no están bien en el Consejo de Participación. Discutamos cómo el ciudadano tiene más poder, cómo construimos funcionarios éticos. Ahí avanzaríamos muchísimo, desde la cabeza hasta los pies. Fue un error haber perseguido, por ejemplo, a la Comisión Nacional Anticorrupción en aras de no haber presentado denuncias probadas, supuestamente. Es lo que le dijo la calumnia desde el lado de Pollitt, quien ahora está en Miami. Yo ahí, ¿a qué les invito? Si son ciudadanos que ejercen su derecho a la participación, son un mecanismo de participación ciudadana que tienen derecho a usarlo y hacerlo, y para eso está el Consejo como un instrumento para que los ciudadanos lo tomen. Entonces, si en esa línea y en ese camino construimos, vuelvo a decir, funcionarios éticos, una institucionalidad del Estado fuerte, no podemos permitir la Comisión de Control Cívico, que en un tiempo fue parte el economista Rodríguez, cada viernes daba rueda de prensa de escándalos de corrupción. ¿Se politizó? Fueron 10 años, calculo 52 semanas, 520 casos, ¿sí? Y no hay sancionados. Sí, hay el riesgo. Entonces, creo que hay que dar ese salto. Sí, hay el riesgo de que se cometa una vendetta, ¿no es cierto? Esa es alguna posición, que esas comisiones nacionales anticorrupción, como la que usted preside, puede tener una suerte de vendetta pública, política. Ya hubo la vendetta por orden de Glass, porque le recriminamos directamente en la contratación pública, presentamos la documentación, siguiendo el debido proceso. Porque no es calumnia el ir a la Fiscalía del Estado y decirle, señores, hay una lista de Caminosca en donde se dice que funcionarios públicos han recibido coimas. Por favor, verifique. Cuando se les decía que ha habido un inicio de construcciones con sobreprecio. El caso de Manduriaco es nítido, el caso de la refinería del Pacífico es nítido, en definitiva, pero todos los casos, ¿qué? Los archivaban y los mandaban a la Corte Nacional. Idos a la Corte Nacional, ¿qué declaraban? La malicia y la temeridad en esas denuncias. Y enseguida se iniciaban las querellas la persecución al denunciante. Entonces, esa es una forma morbosa de manejar a los ciudadanos que tienen la obligación de denunciar los actos corruptos de todos los gobiernos. Nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos ya en etapa de conclusiones. Recuerde que su cita con Políticamente Correcto es todos los domingos a las 10:30 por la señal de Coavisa. Entramos ya en la etapa final del programa con las conclusiones. Edwin Jarrín, ¿cuál es la agenda políticamente correcta que se debe emprender en materia de corrupción?
Hay elementos que son fundamentales y yo quisiera cogerme de la última palabra que dijeron en la intervención hace un momento. Cuando una denuncia, cuando uno quiere construir patria, cuando uno está puesto la camiseta del Ecuador y quiere realmente erradicar y terminar con los hechos de corrupción, tener los corruptos en la cárcel y el dinero del pueblo recuperado para el pueblo, hay mecanismos institucionales para proteger al denunciante. Pero cuando hacemos proselitismo y lo primero que hacemos es de ir a los medios, armar los escándalos y eso, hemos construido una patria de impunidad, la impunidad que ha estado desde el que retornamos a la democracia, escándalo tras escándalo, impunidad sobre impunidad. Si queremos en 10 años no estar sentados aquí discutiendo sobre lo mismo, trabajemos de manera responsable contra la impunidad. Jorge Rodríguez. Bueno, yo creo que el país enfrenta dos crisis bastante complicadas. La primera, la crisis moral, y la segunda, la crisis económica. Para darle una solución y que podamos trabajar todos en conjunto, primero tenemos que tocar la crisis ética. Si es que no arreglamos el problema de tipo ético, en donde los agentes económicos tengan confianza de meterle plata con amor al país, pues va a ser bastante complicado en estas circunstancias que el país vive una contracción bastante complicada. Marcela Aguiñaga, ¿qué es lo políticamente correcto? Primero, dejar en la retina de todos los ecuatorianos que los ecuatorianos por principio somos honestos. La excepción son aquellos que son ladrones, sinvergüenzas y que se llevan la plata del pueblo ecuatoriano. Lo segundo que quisiera decir, la corrupción debe ser combatida frontalmente en todos los niveles de gobierno. No solamente porque son de mi gallada los protejo, no, hay que combatirla venga de donde venga y caiga quien caiga, así, de frontal. Y finalmente, luchemos contra la corrupción más allá de nuestras ideologías. Pongámonos la tricolor, el amarillo, azul y rojo. Fabricio Villamar. Yo creo que no hay un ciudadano que sea más importante que el Estado y no hay un partido que sea más importante que el país. Creo que le han hecho un pésimo favor protegiendo a un funcionario de Alianza País en detrimento del Estado. El país se merece transparencia, se merece claridad. Y ustedes, desde el control, desde la Comisión de Participación Ciudadana, le fallaron al Ecuador. Debían proteger a los que denunciaban y debían ser partes judiciales. Le deben muchísimo al Ecuador y el Ecuador necesita su renuncia. Que el caso de Brecht haya estallado en los primeros días del nuevo gobierno era previsible. El oficialismo, en su conjunto, trató de empujar este escándalo lo más lejos posible de la campaña electoral y evitarse así un revés en las urnas. Por eso, siempre quedará la duda de hasta qué punto en Alianza País están dispuestos a autofiscalizarse. Este caso probará el liderazgo político del presidente Lenín Moreno. De lo contrario, su promesa de una cirugía mayor a la corrupción quedará en un bonito eslogan de campaña, en nada más. Hasta el próximo programa. Así concluimos Políticamente Correcto, un espacio de opinión para que usted esté bien informado. Hasta el próximo domingo, 10:30, y siga en la programación de Coavisa. Enseguida, el reprise de Visión 360.